Buen día chicos, en este video hablaremos sobre fuerza elástica. Cuando aplicas una fuerza a una liga, probablemente esta se alargará. Y si duplicamos el valor de esa fuerza, también se duplica su alargamiento. Esto, muchachos, se conoce como la ley de Hooke. La ley de Hooke establece que el alargamiento de un muelle es directamente proporcional a la fuerza que se le aplique, siempre y cuando no se deforme permanentemente dicho muelle. Cuando hablamos de muelle nos referimos a un resorte. Si al aplicar una fuerza deformamos permanentemente un muelle, decimos que hemos superado su límite de elasticidad. Esto nos dice que la ley de Hooke solamente se aplica en los cuerpos elásticos. Estos son aquellos cuerpos que se deforman con la aplicación de fuerzas, pero que al momento que nosotros quitamos dicha fuerza, el objeto vuelve a su forma original. La siguiente expresión es la que utilizaremos para esta ley. Fe es el valor de la fuerza que se le aplica al muelle. La letra K es la constante elástica del muelle, que relaciona fuerza y alargamiento. Cuanto mayor es su valor, más trabajo nos costará estirar ese muelle. Cada muelle tiene su propia constante elástica. Y la letra X viene siendo la deformación. ¿Cómo calcular la deformación de un muelle? Esto con una simple operación. La longitud del muelle con la fuerza aplicada menos la longitud del muelle sin aplicar la fuerza. Un ejemplo muy sencillo para calcular la deformación es la siguiente. Esta liga que yo estoy sosteniendo mide 10 centímetros sin aplicarle ninguna fuerza, simplemente la estoy sosteniendo. Yo le aplico una fuerza y le estiro hasta 20 centímetros. Entonces, ¿cuál fue su deformación? Hago una pequeña resta. La longitud con la fuerza aplicada, que serían 20 centímetros, menos la longitud original sin aplicarle ninguna fuerza. Esto sería 20 centímetros menos 10 centímetros, nos da una deformación de 10 centímetros. En este video se explicará solamente un ejercicio en donde aplicaremos todos los despejes de esta fórmula. Un resorte se alarga 8 centímetros al colgarle una carga de 50 gramos. Inciso A. ¿Cuál es el valor de la constante elástica? Inciso B. ¿Qué fuerza ejercerá cuando se alargue 10.5 centímetros? Inciso C. ¿Qué longitud tendrá cuando se aplica una fuerza de 0.5 newtons? Antes de empezar a resolver este ejercicio, siempre lo primero que me gusta hacer es hacer el dibujito, ese pequeño diagrama representando la situación. Una disculpa por mis dibujos mal hechos, pero creo que se entiende la situación. Primero tenemos un resorte, el cual no nos dice cuál es su longitud, pero sí nos dice que se le cuelga una carga de 50 gramos y que al hacerlo, este resorte se alarga 8 centímetros. Aquí lo tenemos representado. Antes de colgarle esa carga, después de colgarle la carga. Ahora nos pregunta, ¿cuál es el valor de la constante elástica? ¿Qué fórmula tenemos en que esté implicada la constante elástica? Bueno, tenemos la fórmula de fuerza elástica. Fuerza elástica es igual a menos la constante elástica multiplicada por la deformación. De esa fórmula nosotros tenemos que hacer el despeje de nuestra constante elástica, que viene siendo la K. Hay que dejar nuestra constante elástica solita. Esa X, que es la deformación, está multiplicando con K y nos está estorbando. Están multiplicando, la pasamos dividiendo al otro lado del igual, quedándonos de la siguiente manera. La división de la fuerza elástica entre la deformación nos va a dar igual a la constante elástica. La constante elástica la podemos dejar así con el signo negativo representado por menos K.
Ahora bien, ¿cuál vendría siendo la fuerza elástica? De este dibujito, ¿nosotros podremos obtener alguna fuerza? Bueno, se está aplicando una fuerza para hacer que este resorte en su estado normal se alargue 8 centímetros. Hay una fuerza que está provocando esa deformación. ¿Qué fuerza sería? La de 50 gramos. Pero ¿a poco la fuerza se representa en gramos? No, sería en newtons. ¿Cómo convertimos estos 50 gramos a newtons? Bueno, estos gramos vienen siendo una unidad de masa y nosotros sabemos que si multiplicamos la masa por la gravedad se convierte en newtons. Pero debemos de tener muy en cuenta que no cualquier unidad de masa se multiplica por la gravedad para que te den newtons. Siempre hay que tener la masa en kilogramos. Así que estos gramos hay que pasarlos a kilogramos. Realizamos una sencilla regla de 3. Si un kilogramo es igual a 1000 gramos, entonces los 50 gramos vamos a multiplicarlo cruzado. 50 por 1, 50. Entre 1000 nos da 0.05. Los gramos se nos van a eliminar y nuestro resultado ya quedará en kilogramos. Ahora estos kilogramos sí podemos multiplicarlo por la gravedad para obtener el peso. Lo multiplicamos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado y nos va a dar un resultado de 0.49 newtons. Ese viene siendo el peso y en nuestro caso la fuerza que está haciendo que este resorte se deforme, nuestra fuerza elástica. Así que los 0.49 newtons los sustituimos en la parte de arriba de nuestra división. ¿Qué vamos a poner en la parte de abajo de la división? Tenemos que poner la deformación. ¿Cuánto se deformó este resorte al aplicarle esa fuerza de 0.49 newtons? Se deformó 8 centímetros, pero nosotros no lo vamos a poner en centímetros. Recuerden que tenemos que utilizar unidades básicas. ¿Cuál es la unidad básica de la longitud? Son los metros, así que hay que convertir esos 8 centímetros a metros. Igual pueden realizar una pequeña regla de 3. Si un metro es igual a 100 centímetros, entonces 8 centímetros, ¿cuántos serán? 8 por 1 entre 100 nos da un resultado de 0.08. Los centímetros se nos eliminan y nos quedan metros. Así que ese es el valor que va debajo de nuestra división. Y nos da un resultado de 6.125 newtons sobre metros. Recuerde que esas son las unidades de la constante elástica. Es por eso la importancia también de hacer la conversión de la deformación de centímetros a metros. Y ahí quedaría la respuesta de nuestro primer inciso. El valor de la constante elástica cuando nuestro resorte se deforma 8 centímetros gracias a que se cuelga una carga de 50 gramos. Ahora el inciso B nos pregunta, ¿qué fuerza ejercerá cuando se alargue 10.5 centímetros? Si se dan cuenta, ahora nos piden que calculemos qué fuerza se le debe de aplicar a ese resorte para que llegue a una deformación de 10.5 centímetros. Es una deformación mayor a la de 8 centímetros. Por lo que significa que la fuerza elástica también va a ser mayor. Mientras mayor sea la deformación, mayor va a ser la fuerza que se le tiene que aplicar. Como lo que nos está pidiendo calcular es fuerza, entonces utilizamos nuestra fórmula original sin hacer ningún tipo de despeje. Vamos a multiplicar la constante elástica por la deformación. ¿Qué constante elástica? La que ya calculamos anteriormente. Esa va a ser la misma para esta situación. Así que podemos hacer la multiplicación de la constante elástica, que es 6.125 newtons, multiplicado por la deformación,
¿Qué deformación? La de 10.5, pero no en centímetros, tiene que ser en metros. Así que aquí también tenemos que hacer una conversión de unidades. Realizamos esa conversión con la regla de 3. 10.5 centímetros por 1 entre 100 nos da un resultado de 0.105. Los centímetros se eliminan y nos quedan metros. Ese es el valor que nosotros vamos a utilizar para sustituir en nuestra fórmula. Nuestra constante elástica va a ser igual a 6.125 newton sobre metros, y eso se multiplica por 0.105 metros. Tal vez se preguntarán, ¿en dónde quedó este signo negativo de nuestra fórmula? Recuerden que al calcular la constante elástica se hizo un despeje y nos quedó menos K. Menos K es igual a 6.125. Es por eso que no es necesario poner ahí otra vez ese signo negativo. Al realizar esa multiplicación nos da un resultado de 0.64 newtons. Recuerden, los metros se eliminan con los metros y nos quedan newtons. En la situación anterior, cuando el resorte se alargó 8 centímetros, tuvo que aplicarse una fuerza de 0.49 newtons. Como ahora la deformación es mayor, la fuerza, por lo tanto, también tiene que ser mayor. Vean cómo aumentó también la fuerza de 0.49 a 0.64. Ahora el inciso C nos pide que calculemos la longitud que tendrá ese resorte cuando se le aplica una fuerza de medio newton, 0.5 newtons. Nos da el valor de la fuerza, que es 0.5 newtons. La constante elástica ya la tenemos, es la misma que calculamos al inicio. La deformación es lo que vamos a calcular. Por lo tanto, esta constante elástica, que es menos K, nos está estorbando. Hay que pasarla dividiendo. Está multiplicando, pasa dividiendo a la fuerza, con todo y su signo negativo. Como la fuerza ya no las da en newtons y la constante elástica también ya la tenemos en sus unidades básicas, newtons sobre metros, no necesitamos hacer ninguna conversión, simplemente sustituimos los datos. Realizamos la operación y la división de 0.5 entre 6.125 nos da un resultado de 0.0816. ¿En qué unidades? En metros. Para poder apreciar mejor este resultado, vamos a hacer la conversión de unidades. Con una pequeña regla de 3 se obtiene que la deformación es igual a 8.16 centímetros. Fíjense bien que cuando se deformó 8 centímetros, que es lo primero que dedujimos, se aplicó una fuerza de 0.49 newtons. Y aquí se está aplicando 0.50 newtons, un poquito más que ese. Por lo tanto, la deformación no varió tanto. Sí hubo un aumento de deformación. Aumentó poquito la fuerza, aumentó poquito la deformación. Aquí ustedes pueden jugar con los datos. Por ejemplo, ¿qué deformación tendrá este resorte al aplicar una fuerza de 1 newton? Espero que este video te haya servido para poder realizar tus tareas académicas o aclarar alguna duda. Mi nombre es Wendy Trizón y nos veremos en el próximo video. ¡Chao!